El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. En más de una ocasión he contado este breve chiste de la muchacha que lloraba y lloraba porque no se había casado y quería casarse. Y fue con el sacerdote de su parroquia una vez más y le dijo: Padre, sigo esperando y no me caso. Por favor, ore para que me pueda casar. Y ella lloraba y lloraba. Y el padre le dijo: no te preocupes, seguiré orando por ti, porque lloras. Nada más quiero que por favor vayas y les preguntes a las casadas por qué lloran ellas. Bueno, los que se ríen están casados, yo creo que es por algo. Las personas tienen siempre, al menos la gran mayoría, esa ilusión, ese deseo de casarse, de unir su vida a otra persona. Muchos también tienen el deseo de engendrar, de ser padres, de ser madres. Y es un deseo legítimo, podríamos decir. Sin embargo, a pesar de que de nuestro corazón salgan todas estas buenas intenciones, nosotros no somos Dios. Hemos sido creados por Dios y en su infinita misericordia Dios nos da lo que cree que necesitamos para ser felices y para alcanzar la santidad. Es por eso que no todo el mundo tiene la vocación al matrimonio, porque el Señor elige a algunos para un llamado y a otros para otro, tan sencillo como esto. Y la manera de engendrar no es solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la solidaridad. De esa manera también se engendra. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, la forma siempre de orar tiene que ser: Señor, yo quiero esto, pero lo importante es saber lo que tú quieres de mí. Enséñame a amar tu voluntad, enséñame a entender lo que quieres. Y si lo que yo quiero se ajusta a lo que tú quieres, pues gloria a Dios. Todo esto lo comento, fíjense ustedes, porque en ocasiones considero que hay personas que por impaciencia o por rebeldía pueden acelerar los procesos que Dios lleva en la vida de cada uno de nosotros. Y el acelerar estos procesos puede llevarlos también a cometer grandes errores, de los cuales pueden arrepentirse mucho. Las personas, por ejemplo, que se casan después de un corto noviazgo porque creen que se les está yendo el tren, y resulta ser de que después el Romeo no era Romeo, sino que era Shrek, y la Julieta no era Julieta, sino que era Fiona. Es decir, no era la persona indicada, pero ese apresuramiento los llevó pues a cometer este error. Tenemos, queridos hermanos y hermanas, pues
que comprender estas cosas que son de verdad de gran importancia. No podemos acelerar el tiempo de Dios. Tenemos que esperar pacientemente para que Él responda y para que Él nos muestre cuál es el camino. ¿Por qué todo este discurso que he estado comentando? Bueno, vemos hoy a Abraham y a su esposa Sara, que eran estériles, que eran ancianos, y que en un momento de cierta desesperación consienten que Abraham tenga hijo con una esclava, para que éste así pueda tener un descendiente, siendo que esta esclava Agar no era su esposa. Aceleraron el plan de Dios. ¿Y qué pasa? Ya lo hemos escuchado durante estos días. Dios después promete una gran descendencia a Abraham y les da a un hijo, a Isaac. Y cuando todo ha pasado, cuando ya tienen a su propio hijo, ya no el hijo de la esclava solamente, sino a su propio hijo, entran los celos por parte de Sara. Y dicen, ya yo no quiero ese niño aquí, porque ese no es mi hijo, ese es hijo de la esclava. Y entonces terminan por echar a la mujer y echar al niño. Y ninguno de los dos tenía la culpa de nada. Todo fue porque Abraham y su esposa Sara se apresuraron, no confiaron lo suficientemente en Dios y tomaron la decisión como si fueran dioses. La lectura sigue, la hemos escuchado, pero yo quería basar básicamente mi meditación sobre este punto. Porque como les decía hace un momento, hay personas que tienen ese deseo de ser padres y muchas veces esto los lleva a tomar decisiones equivocadas. El gran problema moral que existe con la fertilización in vitro, donde muchos de estos embriones quedan almacenados, congelados por años. Solamente se utilizan algunos, otros se sacrifican, porque se quiere tener un hijo, pero no se va más allá. No se va a pensar qué va a pasar entonces con esos embriones. Se está manipulando la vida como si fuera cualquier cosa. Y es un error. O las personas que deciden tener un hijo alquilando un vientre. O las que deciden también tener un hijo con cualquier persona, pero mi interés es tener el hijo. Y fíjense que eso es un gran problema, porque los hijos no son hijos de los padres, son hijos de Dios e hijos de la vida. Y si una persona quiere tener un hijo simplemente para que le acompañe o para que le cuide, realmente no está haciendo un acto de bondad, sino un acto egoísta. Porque no se está pensando en la otra persona, estamos pensando en nosotros mismos. Y esto me hace recordar, fíjense ustedes, y voy a unir esto que les estoy diciendo con otro ejemplo diferente, pero que tiene el mismo significado. Me hace recordar a un gran amigo que hace algunos años perdió a su esposa. Y en una conversación que sosteníamos después de la muerte de su esposa, él me decía, padre, por mucho tiempo yo estuve orando a Dios pidiendo que la curara, que la salvara. Pero el cáncer seguía avanzando, su estado de salud seguía siendo cada vez más precario. Y llegó un momento en el cual comprendí que la razón por la cual yo estaba pidiendo a Dios que la curara o que la salvara, no era tanto por ella, era por mí. Era porque yo no quería asumir el hecho de que me iba a quedar solo. Por lo tanto, mi oración era egoísta. Y cuando comprendí eso, dejé de orar para que Dios la salvara. Y comencé a orar para que Dios hiciera su santa voluntad. Porque ella estaba realmente sufriendo. Y si el deseo de Dios era llevarla consigo, ¿quién era yo para impedir esto? Entonces, muchas veces tenemos que preguntarnos el porqué de las cosas. El por qué ser padre, el por qué ser madre. Es un gran compromiso. Es una gran responsabilidad. Es un llamado de Dios, más que un deseo de cualquier ser humano. Lo triste de todo esto, fíjense ustedes,
de este tema que es tan complejo y que yo no voy a abordar del todo en una homilía de 10 minutos o 8 minutos, es que, si bien es cierto, hay personas empeñadas en procrear de cualquier forma y manera, moralmente aceptable o inmoralmente, es también cierto que hay niños en el mundo entero que esperan con ansia ser adoptados y no son adoptados. Y es triste porque son niños que merecen tener un padre y una madre que les ame, que les cuide. Y sabemos muy bien que padre y madre no es solamente la persona que engendra, sino aquella que asume el compromiso y que lo vive con responsabilidad. Pidamos al Señor para que nosotros podamos valorar la vida que Dios nos concede, pero no solamente nuestra vida, sino la vida de los demás. Que entendamos que la vida es un don de Dios, que respetemos la vida desde el momento de su concepción natural hasta la muerte natural, y que seamos abiertos siempre a enriquecer las vidas de las demás personas por medio de nuestra amistad, de nuestro amor, de nuestra ayuda y de nuestro testimonio. Así sea.